La resistencia a la insulina es un problema que altera la funcionalidad de la insulina, un químico que permite a las células tomar el azúcar de la sangre para desarrollar sus funciones vitales. Se estima que el 30% de la población tiene alguna patología metabólica como la que vamos a ver aquí. Así que quédate porque vas a conocer el motivo del por qué aún engordas comiendo sano, el motivo del por qué te encuentras todo el rato cansado y más cosas. Buenas, soy Juan Gutiérrez y en este vídeo entenderás mejor qué es la insulina, cómo trabaja en tu cuerpo, qué problema trae la resistencia a la insulina y al final métodos prácticos avalados por la ciencia que los puedes aplicar hoy mismo para controlarla e incluso eliminar la resistencia a la insulina. La insulina es una molécula que la fabrican las células beta de tu páncreas, un órgano que se encuentra al lado del hígado, que tiene la función de ejercer como llave que abre literalmente las células para que éstas puedan importar la glucosa. La glucosa, por si no lo sabes, es el resultado que tu cuerpo ejecuta tras refinar el azúcar que tomas de los alimentos, para que sea de utilidad, ya que como veremos en otros vídeos, la inmensa mayoría de nutrientes que tomamos de los alimentos, si no fuese por nuestro sistema digestivo y metabolismo, serían inútiles por no ser compatibles con nuestro organismo en cuestión. Dicho esto, la resistencia a la insulina aparece cuando las células dejan de responder a la insulina, ya que se cansan, entre comillas, claro, de estar todo el día teniendo que abrir las puertas de su casa para que la glucosa entre y la célula pueda así suplir sus demandas nutricionales. Un problema que, como he dicho en la introducción, provoca todo tipo de respuestas patológicas en el cuerpo. Aunque pueda parecer que este problema surge de la nada, la verdad es que es una condición que aparece a largo plazo, cuando la persona en cuestión lleva un estilo de vida deficiente, con sobrepeso, tomando alimentos que elevan la glucosa en sangre todo el tiempo al picotear, la falta de ejercicio y el estrés, que seguramente hayas oído hablar por ahí que el estrés influye sobre la ganancia de grasa corporal. Y realmente muy pocas veces he visto que se explique de cara al público el motivo del por qué el estrés influye en, como ya he dicho, en la grasa corporal, así que debes tener en cuenta que el estrés no es otra cosa que un mecanismo que tu propio cuerpo activa cuando analiza peligro en el entorno, ya que para la propia supervivencia desde el punto de vista biológico, tu cuerpo necesita liberar glucosa, que es la energía de tus células, para luchar o huir de un depredador. Por ese motivo el estrés incita al cuerpo a almacenar grasa y con ello es que se manifiesta la diabetes, porque constantemente tu cuerpo está liberando glucosa a la sangre, algo que si fuese real el peligro lo gastarías enseguida, pero en su lugar el cuerpo reduce los niveles de glucosa en sangre al convertir el exceso de glucosa en grasa, por una ruta metabólica que se llama novolipogénesis. Además, hay que tener en cuenta que se retroalimenta con otras situaciones. Esto quiere decir que la propia resistencia a la insulina va a provocar que aumentes de peso, pero a su vez ese aumento de peso va a hacer que tengas más resistencia a la insulina. Y así hasta que de repente aparece la diabetes. ¿Por qué el hecho que tengas exceso de grasa aumenta la resistencia a la insulina? Pues porque por un lado la insulina hace que la lipólisis, que es el fenómeno por el cual el cuerpo elimina la grasa, se inhiba a la misma vez que estimula la conversión de glucosa a grasa. ¿Qué peligros tiene la resistencia a la insulina? Pues son varias consecuencias que provoca el hecho de no responder correctamente a la insulina. El principal peligro está claro, la hiperglucemia. La hiperglucemia es un estado anormal y grave si se sostiene en el tiempo en el que los niveles de glucosa en sangre están más elevados de lo que tu propio cuerpo en ese momento realmente necesita. Esto en la resistencia a la insulina se debe a que la insulina deja de reducir la glucosa en sangre al no poderse introducir la glucosa al medio intracelular, provocando con ello a largo plazo, por culpa del exceso de glucosa, que las células beta del páncreas que antes te conté se agoten y dejan de producir correctamente la hormona.
que es lo que ocurre en la diabetes, donde tus células ya han llegado al punto de no retorno y dejan de ser útiles, además de producir este incremento de glucosa en sangre, peligros para tu salud como la glicación, que es un fenómeno por el cual el exceso de glucosa se une a todas las moléculas que hay en tu sangre, como proteínas, lípidos, carbohidratos o vitaminas, dejando de ser útil para cualquier función vital. Y además de incrementar el estrés oxidativo, que si quieres que te hable sobre este fenómeno también déjalo en los comentarios. Por otro lado, la hiperinsulinemia crónica, que es lo mismo que la hiperglucemia, pero con la insulina va a estimular el sistema nervioso central, al estimular al hipotálamo, que es la región que ves en pantalla, donde se le envían señales a las neuronas simpáticas para incitar distintos órganos en concreto, como los riñones por estimulación nerviosa por parte de la insulina, que va a provocar que el sodio y el agua que filtran tus riñones vuelva de nuevo a tu sangre, aunque no es el único elemento que la incrementa, ya que también incita a la vasculatura periférica al producirse la liberación de noradrenalina en los receptores de los vasos sanguíneos, cerrándose estos e incrementando así la presión arterial. También se ha encontrado que la resistencia a la insulina, y más concretamente la hiperinsulinemia, provoca que los excedentes de ácidos grasos que se encuentran en las células que almacenan grasa se liberen a la sangre, acumulándose la grasa sobrante en distintos órganos como el músculo, donde se activa la molécula PKZ, o en el hígado, donde se estimula la PKCE. Estas impiden que la molécula IRS, que es la encargada de decirle a tus células que preparen los canales por los cuales circula la glucosa, se activen, por ello que la célula pueda alimentarse, promocionando con ello que el cuerpo emplea los cuerpos cetónicos, que si quieres que te hable de ellos en más profundidad y los peligros que trae, déjalo en los comentarios también. Ahora bien, dentro de lo que se puede hacer hoy mismo para frenar o eliminar la resistencia a la insulina, puedes empezar sencillamente alternando el consumo de alimentos en tus comidas, al tomar los alimentos proteicos y grasos antes que los hidratos de carbono, donde según estudios observacionales se ha llegado a la conclusión que existe un incremento moderado en la molécula GLP-1, que es el químico que nos hace sentir saciados y que además hace disminuir la glucosa, y que es el mismo agente activo que el fármaco que se hizo tan famoso hace unos años, Ozempic, que sirve, como ya sabrás, para eliminar el impulso de comer todo el rato. Aunque si bien hacen falta más estudios para que el orden de la ingesta por tipo de alimento sea una práctica consolidada, ya que la evidencia es limitada en este aspecto. La calidad del sueño también influye en la resistencia a la insulina, ya que en estudios piloto que evaluaron las variaciones en la glucosa en sangre e insulina de 20 adultos de entre 18 a 40 años, se observó que aquellas personas que dormían con la luz encendida pasaban más tiempo en las fases de sueño ligero que en las de sueño profundo, que son las fases del sueño en las que tu cuerpo se repara a sí mismo, de tal manera que aquellos que dormían con la luz encendida activaban el sistema nervioso simpático, algo que podría explicar el por qué a la mañana presentaban un aumento en la glucemia y una peor sensibilidad a la insulina. Y lo peor de esto es que tan solo hace falta un día para que empieces a notar los efectos de la mala calidad del sueño. Según la literatura científica se ha llegado a la conclusión que el calor puede reducir la resistencia a la insulina en tu caso. Si te expones normalmente al calor a unos 34 grados centígrados durante 2 a 4 horas, algo que puedes hacer sencillamente en invierno al tomar duchas de agua caliente o usar mantas de lana para dormir. Esto se debe por diferentes motivos que aún a día de hoy se encuentran en estudio, de entre los cuales se dice que el calor podría influir en la fabricación de la proteína HSP72, que presenta funciones antidiabéticas al reducir la glucosa, insulina e incluso la obesidad. Aunque si bien hay estudios que ponen en duda el efecto del calor sobre esta molécula,
De todas formas, aunque puede que la producción de la proteína HSP72 no se estimule con la temperatura, se sabe a ciencia cierta que la exposición al calor se relaciona con una mejora en la tolerancia a la glucosa, algo que te viene fundamental si quieres prevenir la diabetes y todos los problemas que trae con ella. Y por supuesto, todo esto que te acabo de comentar, lo dejo como siempre en el comentario fijado para que lo puedas comprobar por ti mismo y que sepas que no me invento nada. Además que si quieres eliminar la resistencia a la insulina por completo y más eficazmente, puedes contar con mi ayuda yendo al comentario fijado. Llegado a este punto, ya sabes que la resistencia a la insulina aparece la inmensa mayoría de veces cuando tenemos malos hábitos de salud, que nos afectan poco a poco a largo plazo, como el simple pero perjudicial hábito de picotear de vez en cuando porque nos entra hambre, o si no porque estamos estresados, que por cierto, si quieres que te hable sobre los motivos por los cuales no puedes parar de comer por el estrés, déjalo en los comentarios. A su vez, ya sabes también que la resistencia a la insulina es el paso previo a la diabetes, una enfermedad que por desgracia no tiene cura, pero es tratable si se lleva inteligentemente con ayuda profesional. Además, gracias a este vídeo ya tienes 3 armas literalmente para combatir la prediabetes, y así no tengas que sufrir las consecuencias de esta patología. Aunque tengo que decirte que estas técnicas que te he dicho son complementarias a las que son más importantes, como es el hecho simplemente de hacer deporte o perder grasa. Pero ya tienes en mente más herramientas para eliminar la resistencia a la insulina de una vez por todas. Así que si quieres cuidar tu calidad de vida sin complicarte mucho la vida, sígueme porque estaré subiendo contenido de calidad y con evidencia, a diferencia de la mayoría de canales de salud que ni te ponen de dónde han sacado los estudios, porque obviamente no se preocupan en verificar que lo que dicen es real, o simplemente es un cuento para venderte algún cursillo o algún suplemento milagroso.